De donde vengo yo, la cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo. Onda Social, promoviendo la vida con bienestar. Una producción del programa de trabajo social Uniminuto, Centro Regional Soacha. Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío y el calor. De la zona de los rapis, mami, papi. Tenemos problemas, pero andamos happy. Bueno, buenos días a todos y todas. Estamos en esta nueva emisión de Onda Social, promoviendo la vida con bienestar. Quien les habla, Diana Carolina Tibana Ríos, como desde un inicio, siempre invitándolos a que nos escuchen, a que nos sigan en redes sociales, en Onda Social Radio Uniminuto Soacha. Bueno, estamos acá haciendo radio online de trabajo social, buscando, invitando personas que nos hablen de temas de interés. En este momento, pues como es de conocimiento de todos y todas, pues estamos en la intimidad de nuestros hogares, de nuestras casas, pero buscando seguir difundiendo información, compartiendo contenido, experiencias y pues todas nuestras secciones que han sido detalladamente planeadas para poder trabajar con todos ustedes y tener este espacio de encuentro con todos. Bueno, para el día de hoy entonces tenemos a parte de nuestro equipo Onda Social. Las otras personas van a estar con nosotros en otras emisiones. Estamos así como divididos, clasificados para que tengamos pues un proceso de emisión un poquito más, pues más de calidad en el sentido de que tengamos menos gentecita y poder difundir el contenido de una manera más sencilla. Entonces hoy nos acompaña Gabriela Santamaría. ¿Cómo estás, Gabriela? Buen día para todos. El día de hoy me encuentro bien, muchas gracias. Espero que ustedes en sus casas también se encuentren bien y pues que les guste este programa porque va a ser muy informativo y les va a servir para los momentos que estamos pasando. Gracias, Gabriela. Bueno, por otra parte también nos acompaña Andrea Quevedo. Andrea, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos, mi nombre es Andrea, estoy muy feliz de estar aquí en esta sección con ustedes, en este programa. Esperamos que puedan aportarnos ustedes también mucho, lo que quieran preguntar, como mencionaba la profesora, pueden escribirnos a nuestras redes sociales y estaremos todos en contacto, pero muy bien, gracias. Vale, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Entonces, bueno, vamos a hablar de un tema muy especial, pues también lo seleccionamos pensando en las circunstancias que están concurriendo pues en nuestras casas actualmente. Entonces, bueno, pues vamos a hablar un poco en nuestra sección de hablando con expertos, ¿vale? Entonces, en un momentico les voy a decir quién nos está acompañando como esa invitada supremamente especial. Hablemos con expertos, desde la voz de la experiencia. Bueno, les quiero contar que el día de hoy nos acompaña Adriana Romero. Adriana Romero es profesional en psicología, con maestría en educación, tiene una especialización en educación y orientación familiar, con amplios conocimientos y experiencias también en procesos sociales educativos, asesoramiento y acompañamiento a estudiantes de preescolar, primaria, bachillerato. Bueno, también ha realizado procesos de acompañamiento a estudiantes universitarios, ha trabajado en fortalecimiento de habilidades socioemocionales, tiene un desempeño también excelente en talleres con familias para el fortalecimiento de atención individual y de redes de ayuda comunitaria. Bueno, básicamente tiene como un énfasis muy desde el ámbito psicosocial, orientado también a la parte vocacional, y pues ella promueve también el desarrollo de unas relaciones interpersonales que sean realmente efectivas. Entonces, bueno, sin más preámbulos, tenemos el día de hoy acá a la docente actualmente que trabaja con nosotros también, Adriana Romero. Adriana, muy buen día, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Gracias por haber asistido a este llamado desde el programa de trabajo social.
No, pues muchísimas gracias, muy pero muy buenos días para todos y todas. Un placer para mí, muchísimas gracias por la invitación, profe Diana. Es un privilegio poder compartir este espacio donde es un crecimiento y una oportunidad de aprendizaje constante. Entonces, no, muchísimas gracias, espero que y sé que este encuentro va a ser muy nutrido con todas las expectativas que hay, con todo lo que podemos comunicar frente al tema que ya más adelante me imagino tú vas a comentar, que nos está cogiendo a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Así es, profe, pues realmente queremos, sí, tocar este tema. Nos gustaría que abordáramos la parte de las emociones, ¿cierto? Entonces, esa es como nuestra delimitación de lo que queremos tocar el día de hoy. Queremos abordar, bueno, ¿por qué es importante hablar de la parte emocional hoy en día, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos en un contexto bien particular, viviendo un proceso de cuarentena, situaciones que la mayoría de nosotros, que la mayoría no había vivido, como esta situación de confinamiento, de encierro, pues que implica tal vez que tengamos unas estrategias también de afrontamiento frente a lo que se nos viene en la cotidianidad, en el ámbito laboral, en la parte educativa, formativa, en la parte convivencial, de estar con nuestros seres queridos. Es decir, son como muchas dimensiones que finalmente tenemos como seres humanos, pero ¿y las emociones ahí qué papel juegan? ¿Eso qué protagonismo tiene ahí, Adriana? Pues bueno, creo que es un papel fundamental y no solamente en estos momentos, sino siempre, hace parte de nuestro ser, de nuestro sentir. Creería yo que es importante partir explicando qué son las emociones, porque si bien es cierto, es un término que manejamos constantemente, me parece importante darle un poco más de profundidad. Y al hablar de las emociones, es hablar de un todo frente a cómo se muestran los diferentes actos en nuestra vida. Entonces, cómo nos reímos, cuando tenemos miedo, cuando estamos tristes. Además, siempre van acompañados de alguna reacción física. Que uno se da cuenta, a veces es de forma consciente, a veces de forma inconsciente, porque allí también nuestro cerebro las registra y de alguna forma las procesa. No por nada hablamos de la emoción, de la emocionalidad. Hay algo muy curioso que ocurre cuando hablamos de emociones y que es un manejo de alguna manera de forma errónea, es una idea errónea, porque para algunas culturas, para algunas personas, la emocionalidad o esa parte emotiva significa ser frágil, vulnerable, es como si si la persona no fuera segura, y es un imaginario que de alguna forma reforzamos en los niños, con comentarios, por ejemplo, como los niños no lloran, usted no llore porque usted es un hombre, los hombres no lloran, usted tiene que ser fuerte, usted tiene que ser valiente. Bueno, y en algún caso también en el tema femenino. Entonces, si nos damos cuenta, a veces es tan importante este tema que tratamos hoy, que son las emociones, porque hace parte de mi todo. Desde nuestro mismo comienzo de que nos concibieron hasta el final de nuestros días. Entonces siempre va a estar y hace parte de esa vida, de ese ser y de cada uno de nosotros. Por supuesto, en la actualidad y con lo que estamos viviendo, pues se acrecientan precisamente muchas más emociones, y con ese temor que hablábamos de esas ideas erróneas, pues a veces muchas personas no lo manifiestan, no los dicen, por temor a angustia, en fin, terminamos realizando o generando acciones y comportamientos que afectan a los otros, pero que sobre todo nos afectan a nosotros mismos. Así es, podríamos decir que también existen como unos mandatos sociales frente a lo que significa ser, estar, sentir y no sentir en este mundo inicialmente, pero también en este contexto particular en el que nos encontramos, ¿cierto? Porque yo a veces he pues analizado, bueno, las noticias, tanto que se nos habla pues de diferentes medios también de comunicación, entre otras cosas, y pareciera también como si tuviésemos a nivel emocional, personal, como una manera específica de tener que relacionarnos. Eso no es como agregar más presión a lo que ya estamos viviendo. Claro que sí. Además que
es muy difícil no estar consciente de todos esos efectos o situaciones que están ocurriendo, en las imágenes que muestran lo que mencionaba, lo que escuchamos en televisión, las imágenes que vemos también pues o por televisión, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional, pues es muy difícil generar y creer que el cuerpo no interpreta esta situación. De alguna forma, el cuerpo y las mismas emociones generan un mecanismo de protección, porque para ver, y es como un mecanismo de defensa, porque se ve como una amenaza o un peligro, ¿sí? Entonces, claro, hay una reacción con muchísima tensión. Por supuesto, este problema que genera estrés, irritación, muchísimos factores estresores que son constantes e intensos y que de alguna forma no permiten que el cuerpo se recupere. Es decir, en estas situaciones como explica de alguna forma ese agobio o esa tristeza que se tienen o que muchas personas manifiestan, porque de alguna manera en esos imaginarios sociales que tenemos de no expresar porque nos vemos débiles, no expresar porque es que la otra persona puede llegar a entender que es que yo no soy una persona segura, puede de alguna manera limitar el que yo exprese esa emoción o ese sentimiento. Entonces, por supuesto que la situación actualmente es un factor estresante, y siendo un factor estresante, pues de alguna manera tenemos que mirar cómo podemos mediar para dar un adecuado manejo. Profesor, ¿tiene que ver con el trastorno de ansiedad generalizada? Pues mira, efectivamente, el estar en encierro genera, el mismo estrés genera un proceso de ansiedad y de depresión. Entonces, si hay antecedentes de que la persona tenga, digamos, este diagnóstico, que ya en anteriores situaciones lo haya presentado, pues por supuesto que en este momento puede ser esto un detonante y puede generar aún mayor ansiedad y mayor depresión. Pero si nunca he tenido yo una situación agobiante, es decir, o este tipo de diagnóstico de ansiedad, igual la situación y las circunstancias, como lo decíamos hace un instante, los medios de comunicación, la información y el mecanismo de defensa que naturalmente, instintivamente tenemos, pues va a generar esa ansiedad. ¿Sí? Así, digamos, no en la misma intensidad que puede tener una persona con algún tipo de diagnóstico, sí puede generar un efecto de crisis en nosotros. Además, la convivencia con nuestras familias, que en todos los casos no es la mejor, y así fuese la mejor, pues se generan procesos de tensión, porque de alguna manera todos, sin manifestarlo y sin decirlo, hay un temor y un miedo, ¿sí? Y entonces el mismo cuerpo comienza a tener esos factores estresantes, constantes e intensos, que de alguna manera también, como lo mencionábamos hace un instante, puede generar ansiedad y estrés. Yo creería que Gabriela nos tiene un datico frente a eso, algunas cifras al respecto. En cifras. Bueno, el 20 de marzo, el periódico El Tiempo publicó un artículo que habló sobre cómo se ve afectada la salud mental de las personas durante esta crisis, ya que se está viviendo un trastorno llamado ansiedad generalizada, que ocurre cuando las personas invierten muchas horas de su día preocupándose por la misma situación, generando así agotamiento físico y emocional. Bueno, pero este estudio también seguramente nos lanza a un elemento fundamental, y es que nos interesa también cómo conocer la gente qué piensa o cómo está viviendo esta experiencia, ¿cierto? Porque es muy interesante porque habla como de un tema generalizado, ¿cierto? O sea, como si fuera no un tema individual, sino que fuera un tema social, o sea, casi que afecta a las comunidades. Yo quisiera de pronto, pues antes de que Adriana nos siga comentando y nos dé también sus aportes sobre este tema de cómo afecta a lo social, pero también cómo se manifiesta en el cuerpo, ¿no? Que es algo que ella también nos está como entrando a dejar entrever. O sea, lo emocional no es solamente ya como escondido, subjetivo, sino que eso también empieza a tener como unas demostraciones frente a los otros, o sea, también los otros también lo pueden identificar, lo pueden ver, bueno, también dependerá de uno u otro elemento. Yo quisiera darle la apertura también a la sección de Callejeando, ¿vale? Callejeando,
un espacio donde todos podemos opinar. En la calle, algo bueno va a pasar. Ven, sale a la calle, sal a caminar. Bueno, tenemos dos audios, ¿cierto, Andrea? Sí, bueno, buenas tardes para todos. Bueno, para esta sección de Callejeando les traigo dos audios con una pregunta que la formulé, fue ¿cómo se ha visto usted emocionalmente quizá afectado como estudiante en cuanto a esta época de cuarentena? Y esto fue lo que nos respondieron. Vale, entonces escuchemos a estas dos personas que nos hacen su aporte. Hola, mi nombre es Luisa, me he sentido muchas veces frustrada porque digamos que no he tenido las posibilidades de un computador o de internet, ansiedad, estrés, miedo a perder algunas materias o tener que repetir el año. Buenas tardes, mi nombre es Jessica Quimbay, estudiante de Trabajo Social. En mi caso sí afectó bastante el confinamiento, ya que estoy cursando un diplomado y quería que fuera una experiencia muy vivencial, pero en realidad, pues, dadas las circunstancias, fue todo muy diferente y creo que eso sí ha afectado emocionalmente, pues, todas las expectativas y la motivación que tenía frente a este curso. Listo. Bueno, en esos dos audios, bueno, podemos ver reflejado dos estudiantes, una que es menor de edad y otra estudiante que es universitaria. Y ellas pues nos reflejan como quizá emocionalmente cómo se han visto afectadas respecto, digamos, a las expectativas que tienen en su formación académica. Tú también tenías como algo por ahí bajo la manga, ¿cierto, Andrea? Frente a... Sí, tienes otro relato, tienes otra experiencia que nos vas a compartir hoy, porque, pues bueno, si está ahí alguien de primera mano, pues cuéntanos. Sí, bueno, entonces, no sé si quieren comentar algo sobre respecto a lo que escucharon de los dos audios y empiezo y les presento aquí una invitada súper especial que tengo. Bueno, pues no sé si nuestra invitada Adriana, pues también nos pueda comentar algo al respecto. Me parece muy interesante, a mí en lo personal, porque son como dos visiones. O sea, una es como la de estudiante de colegio y otra es una estudiante universitaria. Y se deja entrever como algo muy particular en las dos, y era como las expectativas, ¿no? O sea, ellas previamente, ¿qué expectativas tenían frente a su proceso formativo? Llega la cuarentena y hablan que de pronto esas expectativas que tenían como que se cortaron de un momento a otro. No sé, yo lo siento como si lo vivieran como una pérdida, ¿no? Pero miren lo importante que es también empezar a ver eso como una oportunidad, en donde, bueno, no estoy haciéndolo de la manera como inicialmente lo tenía previsto, ese proceso formativo, pero cómo estoy transformando, reinventándome y aprendiendo otra cantidad de técnicas, procesos, experiencias para poder llegar a generar ese proceso de aprendizaje de una manera mucho más efectiva. No sé, Adriana, ¿tú qué piensas sobre esos dos relatos que tuvimos de estas dos personas? Supremamente interesantes y tienen que ver mucho con la realidad que estamos sintiendo la mayoría, que si bien es cierto ellas la enfocaban en el tema académico, de fondo es miedo. Y el miedo, por supuesto, que incide, que afecta frente al proceso de nuestro estrés y hablando de las emociones. Pues si hablamos del sistema nervioso central, pues está, obviamente, las expectativas son negativas y ella lo decía, yo hubiese querido que el diplomado hubiese sido de una forma diferente. Entonces hay temor a la sensación de pronto no poder, o yo hasta aquí dejo porque no estoy preparado o no estaba preparado para esto. Entonces, de fondo la base de las dos personas que dieron sus aportes y que nos pasa y que nos ha ocurrido a todos es el temor, ¿no? El temor a perder, el temor a no ganar, el temor a que me falte un ser querido. Si bien es cierto, yo lo mencionaba más en el tema académico, sí, en este proceso de aislamiento que hemos tenido, de fondo la emoción más fuerte que se genera es el mismo temor, y a veces lo vemos también reflejado, y lo decíamos que se asocia a toda la parte de nuestro cuerpo, es decir, no solamente en cómo lo expreso, sino que nuestro cuerpo y de forma fisiológica también actúa. Entonces, por ejemplo, en el sistema muscular, la tensión de los músculos, ese dolor en la espalda, ese cansancio en la cintura, ¿sí? Estamos en actitud, yo le digo actitud suricato, ¿no? Listos para la acción, que va a pasar, que va a ocurrir.
tensión en la mandíbula, alteraciones hasta en el sueño. Es decir, el cuerpo está en constante actividad preparada para accionarse, ¿sí? Porque como lo hablamos, de alguna forma es un mecanismo de defensa que tenemos todos. Y frente, bueno, ya al sistema nervioso autónomo, claro, cuando se generan todas estas situaciones, muy seguramente el temor a no poder conectarse, y me refiero al ejemplo que daban las dos entrevistadas, no me puedo conectar, entonces ¿esto qué puede generar? No, pues se acelera el ritmo, ahí hasta se sube la tensión, el oxígeno o la necesidad de oxígeno es mayor, entonces voy a tener temas de respiración más acelerado, ¿sí? Es decir, hay una cantidad de cambios fisiológicos que impactan en cada una de las personas. No en todas es igual, no todas al mismo nivel o misma fase, por darle un nombre, pero todos tenemos sensaciones y emociones. Y de fondo, lo que se manifiesta en este momento es temor y miedo. Si escuchaste en uno de los audios también que, digamos, hay muchos, y no solamente como Luisa lo mencionaba, sino como el hecho de que muchos no tienen recursos necesarios para poder seguir con sus estudios. Entonces también eso trae un doble frustramiento, pues, de decir quiero estudiar, no puedo ir, pero tampoco tengo las herramientas para poder seguir continuando. Y es que, bueno, con este asunto creo que lo que hemos planteado hasta ahora es que como hay emocionalmente, hay algo que nos está moviendo mucho en la actualidad y es el temor y el miedo. Hemos hablado también que eso tiene como unas representaciones, unas formas de verse, de manifestarse en el cuerpo. Yo me pregunto, Adriana, ¿hay alguna estrategia, recomendación para trabajar tal vez esos miedos? No con el interés de decirle a las personas, ay no, pero antes agradezca que está bien, que está vivo, porque a veces nos venden la idea mucho como si tuviésemos que ocultar, que esconder. Entonces la idea me parece muy importante también aprender a reconocer como nuestros miedos, sí, reconocer nuestros temores. Pero entonces, ¿qué estrategias tendríamos las personas para poder darle un manejo un poco más adecuado, más sano? Porque estamos hablando un poco de salud mental, ¿cierto? Adriana, cuéntanos desde tu perspectiva profesional y todo lo que has pues vivido a lo largo de tu carrera, cómo manejar eso. Profe, no sé si quieran, también digamos para que pueda la profesora Adriana respondernos lo que acabas de preguntar, también haciendo como una comparación también con una persona, como la invitada que tengo, respecto a cómo se está viendo también externamente ya los que sí tienen que salir a trabajar común y corriente, los que hacen parte del sector de alimentos, y cómo ellos perciben también esas emociones en los demás. Entonces, quisiera hacer la introducción. Listo, me parece perfecto. Entonces, dejamos acá la preguntita para que con la persona que tiene Andrea ahí al lado, también una invitada muy especial, que nos cuente pues cómo vive la experiencia de estar saliendo. No está dentro, sino que tiene que salir. Dale. Exacto. Listo, entonces bueno, yo les quiero para esta sección, este segundo momento de la sección Callejeando, les traigo una invitada. Ella se llama Yamile Riaños. Ella nos va a contar un poco sobre ella y también nos va a dar como su perspectiva en el día a día de lo que ella tiene que vivir al tener que salir como trabajadora en el sector de alimentos en estas épocas de cuarentena. Entonces, bueno, Yamile, ¿cómo te encuentras hoy? Buenas tardes, mi nombre es Yamile Riaños. Muchísimas gracias por invitarme a esta sección Callejeando, un programa muy especial. Les comento, trabajo como mercaderista en alquería, leche alquería, manejando productos de primera necesidad como es la leche y los lácteos. Bueno, listo. Entonces, mira, Yamile, te tengo aquí 3 preguntas. Quiero preguntarte realmente ¿cómo has percibido emocionalmente a las personas en estas épocas de cuarentena en el ámbito laboral, en el sector de alimentos? Pues que les comento, pues la verdad la situación ha sido un poco compleja. Dentro del drama que yo he vivido, he tenido situaciones de ver un caos total, viendo a los clientes en los puntos de venta comprando más de lo normal, llevando a su canasta familiar exceso de alimentos. También he percibido como empleada que soy rechazo de los clientes hacia nosotros, los mercaderistas.
y se ha reflejado mucho un silencio total en los puntos de venta. Yo manejo pues almacenes como son Éxito, Carulla y Olímpicas, y la gente pues empiezan a hacer su fila para ingresar a los puntos de venta y se siente una presión muy triste, un silencio total. Casi no se acercan a ninguna persona, se limitan solamente a coger sus productos, también se incomodan al ver que no encuentran como ciertos productos, quisieran salir como rápido, pero sí llenarse de comida. Claro, obviamente esto afecta emocionalmente como tú lo dices, ¿cierto? Y eso, digamos, respecto a lo que tú dices del rechazo que ustedes como trabajadores y mercadistas se han sentido, o sea, ¿cómo esto ha afectado, cómo le ha afectado a usted emocionalmente el hecho de tener que vivir esas situaciones y también el hecho de no quedarse en casa? Dios mío, pues he manejado la presión y el riesgo de poder contagiarme desde que salgo de mi casa hasta Transmilenio y de ahí llegar hasta mi primer punto de venta. Y pues he manejado pues el estrés de los clientes cuando realizan mercado y me ha tocado lidiar con ellos, llevarles como la paciencia en el sentido de tratar de consentirlos, obviamente con un distanciamiento, pues para que se sientan cómodos en medio de esta crisis. Listo, o sea que entonces realmente sí se está sintiendo demasiado estrés, las emociones están al tope. Bueno, y supongo que obviamente trabajando en este sector y estando todos los días en movimiento, estar fuera de casa, esto afecta sus emociones y cómo usted de pronto también ha podido evidenciar y cómo ha contrarrestado de pronto que un compañero de trabajo le cuente cómo se siente o alguna persona, algún cliente ha percibido eso. Sí, he sentido más tristeza que alegrías en esta crisis que estamos viviendo sobre el COVID-19. Ya escuchar, por ejemplo, 2 compañeros de trabajo, una compañera que ya se murió, no por el COVID, sino porque pues por el mismo confinamiento que ha habido, las calles han estado solas, ella pues tuvo una persecución con unos ladrones que la golpearon y pues ella murió. Y pues hoy también un caso muy triste de otra compañera de otra empresa donde me dijo, Yamile, un familiar más no pudo con el encierro en la casa y se suicidó. Entonces ahí es donde me doy cuenta, Dios mío, nosotros somos personas muy vulnerables ante esto que estamos viviendo, que eso pues me ha mantenido a ser una mujer más de fe, pero pues realmente sí, o sea, la presión es dura. Y obviamente se ha visto mucha tristeza en las personas. Día a día miro a mis compañeros y a los clientes de verdad cabizbajos, tensionados. O sea, realmente eso no es fácil. Una cosa es uno mirar las noticias, una cosa es uno mirar desde otra perspectiva, pero pues realmente es complicado uno vivir en la calle y todas estas cosas. Así es. También le quiero agradecerte por habernos acompañado. Ha sido de gran ayuda tu aporte. Y pues bueno, ¿qué me pueden decir respecto a lo que nos acaba de comentar? Muchísimas gracias, muy amables. Bueno, sí, como acabamos de escuchar, yo creo que va a ser como otra perspectiva que podamos tener. Y pues quisiera de pronto que ahora sí la profesora Adriana pudiera respondernos cómo podríamos atender a estos llamados, atender a esto que está pasando, inclusive ya tener casos hasta de suicidio por el mismo, esta etapa de emociones que está viviendo la gente. Bueno, mira, efectivamente es una situación y casi que de alguna manera uno lo puede llegar a evaluar como bola de nieve, ¿no? Entonces va creciendo, ¿y qué es lo que sucede? Que las personas, muchas de las personas, no todas, pero muchas no hablan de lo que sienten, de cómo están, simplemente se dejan llevar un poco pues por lo que está sucediendo, porque como lo hablábamos ahorita es una realidad, se ve en todos lados, cuando lo mencionaba la persona que tiene que salir de su casa con el temor de contagiarse, pero también de contagiar a los suyos, enfrentarse a una realidad donde de alguna manera no estábamos acostumbrados y no se sabe cómo darle el manejo. Entonces, yo creo que es importante algo para manejar. Primero es tener muy claro que esto tiene un principio, y ser conscientes de la importancia del cuidado,
de alguna forma ese temor y esa angustia que a veces está influenciada por todo lo que escuchamos de medios de comunicación, el vecino, el amigo, el mismo familiar, entender que hay un momento y que esto también tendrá un final. De alguna manera, el darnos tiempo para nosotros mismos, hay muchas actividades que podemos realizar y que podríamos recomendar para el manejo de esa gestión de esta emoción, que en este caso es el estrés y el miedo, ¿sí? Pero yo quisiera hablarles primero, pasado de una vez darles la opción de esas estrategias y ese manejo, de algo muy importante y que en todo hay una intención positiva, es decir, esa posición de justificar el comportamiento de una persona, que a veces decimos es que lo hace porque es que es malo, porque es que no sabe, porque es que es débil de carácter, en fin. No, entender que esa persona de alguna manera está queriendo decir o informar algo, ¿sí? Cada persona hace siempre las cosas lo mejor que puede o basado en los recursos que dispone. Si una persona actúa de una manera determinada y consigue los resultados que quiere obtener, quizás de alguna manera el objetivo sería llevarlo a que cambiara algo, ¿sí? ¿Cómo poder hacerlo? Una de las primeras formas, y aquí lo tomo como un ejemplo, es aquella persona o familiar que está en la casa y entonces uno siempre lo ve gruñón, con mal genio, no se le puede hablar, supremamente irritable. Creo que el ejercicio es llevar a entender que la persona no es que sea así porque sí, seguramente hay algo en él o en ella que no sabe cómo transmitir y que no sabe cómo decirlo. Si es papá, mamá, pues el mostrarse fuerte y el sentir que tiene el control de su hogar y no llevar de alguna manera y cargar él solito o ella solita con todo el peso de hasta las mismas emociones de su familia, logrando regular y controlar todo. Entonces, ¿qué ocurre? Importantísimo, indagar cuál es la verdadera necesidad que se pretende cubrir con ello, es decir, darse cuenta, preguntarnos cómo estamos, cómo nos sentimos, no solamente al otro, sino a nosotros mismos, ¿sí? Ese ejercicio de ¿para qué? ¿Qué estoy haciendo esto con esto? ¿Qué logro? ¿Con esto qué? ¿Cuál va a ser el resultado? De pronto me estoy adelantando un poco, pero es que sí creo importante entender que todos tenemos una intención positiva, ¿sí? Hasta el niño que hace el berrinche, que llora, que patalea, que quiere llamar la atención, tiene una intención positiva. Tal vez su intención es buscar un espacio con ese papá o con esa mamá, ¿sí? O tal vez es la intención de escúchame. Yo también siento miedo, yo también quiero salir, yo también siento angustia de pensar que te vayas y no regreses, porque ellos también de alguna manera están manifestando esas emociones y esos temores de los cuales estamos hablando a su forma, ¿sí? A su manera. Y a veces los adultos no comprendemos y no dimensionamos la importancia de generar espacios de diálogo, de entender y no importar mostrarnos vulnerables, pero entender que es una situación que no estábamos preparados para asumirlo, pero que nos vamos a dar un espacio que esto inicia, pero que también va a terminar, ¿sí? También es importante explicar los recursos, es decir, mirar opciones posibles, y ahí es donde entraría un poco a ese manejo de esa gestión de esa emoción, y bueno, hay varias formas. Hablamos de una meditación, la conexión espiritual, ¿sí? Indiferente de la creencia que se tenga. Esos ejercicios de respiración y relajación hay muchísimos, no es necesario ser un experto. A través de las redes podemos encontrar muchísimas guías para comenzar a trabajarlo. Yo y mi familia, yo y mis hijos, ¿sí? No solamente de forma individual, pero si yo no estoy bien, va a ser muy difícil que yo le pueda transmitir al otro esa paz y esa tranquilidad. O decirle, yo también siento miedo, pero no te preocupes. Esto va a tener inicio si tenemos cuidado y cumplimos con rigurosidad las normas y las reglas que nos están generando, que se están dando para cuidarnos, pues todo va a estar bien, ¿sí? También el ejercicio moderado, la buena nutrición, una nutrición balanceada, porque a veces estar en casa genera niveles de ansiedad, entonces yo cada vez estoy yendo a la nevera, cada vez estoy yendo a sacar algo, o la galletica, o el paquetico. Esas son situaciones que en algún momento nos lleva a reflexionar cómo estamos manejando esta situación. También enfocarnos un poco en ese apoyo social, ¿no? En ese comportamiento prosocial, es decir, el
cómo está mi familia, llamar a un amigo. Sé que hay muchas actividades ahora, pero también debemos de alguna manera propiciar espacios que nos permiten esa tranquilidad emocional, la risa, el abrazo. Hay varias terapias que podemos también realizar desde casa y que son muy sencillas de hacer, ¿sí? Entonces hablamos de la risoterapia, de la abrazoterapia, de la musicoterapia, que si bien es cierto son conceptos que uno dice, bueno, ¿en qué consisten y de qué se tratan? Podemos, el solo hecho de ver una película, de sonreír, de cambiar de espacio y de ambiente, nos permite tener ese equilibrio y de alguna forma lograr tener algunas técnicas para manejar nuestras emociones. La gimnasia cerebral, sí, eso también ejercicios nos ayuda muchísimo. Entonces hay varias acciones que podemos realizar y hacer para de alguna forma darle manejo a evitar esa angustia, ese pánico y la depresión frente al encierro que estamos viviendo, pero también frente al salir, a enfrentarnos a una realidad que está latente y que está ahí. Bueno, pues hablando un poquito de musicoterapia, ¿cierto? Nos comentaba ahorita Adriana en su intervención, además que hay muchas otras estrategias. Pues Gabriela nos traía una capsulita musical, entonces un poco para descansar un poquitico, escuchar un poquito de música. ¿Qué les parece si escuchamos la siguiente canción? Pues que también la traemos un poco en consonancia con nuestro tema del día de hoy. Entonces escuchémosla un momentico y Gabriela después nos comenta, bueno, por qué esta canción, qué pertinencia tiene para que estemos el día de hoy con ella, ¿vale? Entonces las quiero invitar a que nos silenciamos un momentico y la escuchamos atentamente. Quisiera tener una máquina del tiempo para viajar directamente hasta el pasado y disfrutarme uno a uno esos momentos, porque no me perdono haberlos ignorado. Recuerdo aquella tarde en casa de mi abuela, comiendo chuleta y arroz con habichuela, los vacilones con los panes de la escuela. Cierro los ojos y mi mente vuela, porque el tiempo pasa y yo me sigo preguntando cómo se para el reloj. ¿Por qué se tiene que acabar la vida? ¿Por qué no se sanarán las heridas? Hay tantas cosas que uno las descuida. Es que hay personas que nunca se olvidan, como hay momentos que para atrás no miran. Pero ya, quisiera volver al barrio de nuevo y por la calle correr, descalzo como chamaquito cuando jugaba al esconder. Amigos que ya no está, pero mañana se puede hacer. Así es la vida y así que aceptarla tal y como es. A veces se gana, a veces se pierde. Este es mi destino y no fue por suerte. A mí los problemas me hacen más fuerte y fueron cantazos para que me despierte. El tiempo se ha ido, pero yo no olvido las cosas que yo he vivido con los míos. He sido más que bendecido, gracias a Dios que me ha cumplido todo lo que le he pedido. Vivo más que agradecido, por siempre agradecido. Porque el tiempo pasa y yo me sigo preguntando cómo se para el reloj. ¿Por qué se tiene que acabar la vida? ¿Por qué no se sanarán las heridas? Hay tantas cosas que uno las descuida. Es que hay personas que nunca se olvidan, como hay momentos que para atrás no miran. Quisiera tener una máquina del tiempo para viajar directamente hasta el pasado y disfrutarme uno a uno esos momentos, porque no me perdono haberlos ignorado.
Y bueno, teníamos esta pequeña canción. Gabriela, cuéntanos por qué esta capsulita musical para el día de hoy. Bueno, esta canción fue publicada el 3 de abril de este año en alusión al momento que estamos pasando. La canción se llama El tiempo pasa, interpretada por Farruko, que es un cantante puertorriqueño de música urbana, reggaetón y trap, que con esta canción recalca que la cuarentena le ha hecho ver la felicidad de la familia y sobre todo los detalles pequeños que tiene el compartir con las personas. Entonces, pues queríamos traer esta canción a modo de reflexión sobre la importancia que tiene pues el compartir en familia, porque digamos en algunas clases que nos preguntan cómo nos ha ido con la cuarentena, la mayoría dice que ya está aburrido de estar con su familia todo el tiempo, pero pues no es algo malo, simplemente que no lo sabemos, no sabemos cómo apreciar estos momentos y apreciar a las personas que pues no sabemos en qué momento nos van a hacer falta. Vale, Gabriela, muchísimas gracias por la capsulita musical, por la reflexión que haces ahí respecto a la cuarentena, este momento que estamos viviendo, en donde realmente tenemos, como decimos, las emociones a flor de piel, y Adriana nos está permitiendo comprender estas estrategias que tenemos y a las cuales podemos acceder, como ella dice, en la web hay herramientas web a las cuales podemos acudir para poder realizar algún tipo de proceso, ¿no? Tal vez no terapéutico directamente, aunque pues perfectamente, pues hay muchos profesionales que están ofreciendo sus servicios en línea, pero mucho también relacionado con maneras autónomas de poder sobrellevar este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, no sé si Adriana nos quisiera comentar algo más, o si Gabriela, Andrea tienen alguna otra pregunta, inquietud. Yo tengo un dato. Bueno, Gabriela ella tiene el dato siempre, ella tiene la cifra justo en el momento. Cuéntanos, Gabriela. Bueno, les quería contar que según la Secretaría de Salud, el acceso a un alto volumen de información en redes sociales y otros medios sobre el coronavirus puede generar cuadros de tristeza, irritabilidad, ansiedad o pánico, que pues es lo que hemos visto últimamente, que nos dicen que pues no estemos tan pendientes del noticiero, que lo veamos por ahí una vez al día, o que no creamos en todo lo que nos mandan en redes sociales, sino que tengamos un control y un crítico más cerrado en lo que recibimos y en lo que creemos sobre lo que está pasando. Exactamente, y planteando lo que venimos hablando un poco del tema del cuidado y las recomendaciones, son muy sencillas para hacer, son muy prácticas, el ejercicio es comenzar a realizarlas, entonces invitarlos a liberar esos sentimientos, esa energía, sí, conversando en familia, con sus amistades, en un ambiente de confianza y respeto, por supuesto, retomar esas actividades normales en la medida de lo posible, y es comenzar a generar rutinas, hasta turnarnos para ver si solo en mi casa hay un televisor, pues bueno, tú ves de tal hora a tal hora, el otro ve de tal hora a tal hora, y colaborar en esas labores del hogar, porque de alguna manera eso también genera situaciones de conflicto, dedicar tiempo a meditar, a pensar. Creo que esto es una oportunidad de aprendizaje enorme para todos y para todas, de reflexión, de saber que hoy estamos con los seres que realmente nos aman y nos aprecian, que seguramente yo también tengo que llegar a modificar muchos otros comportamientos, pero que hacen parte de la vida, conectarse con personas que te hagan sentir bien, a veces el ejercicio de estar viendo, como lo decías ahorita un instante, noticias, radio, chat, Face, pues démonos la oportunidad ya no ver solamente las noticias, sino, bueno, que grandes pensadores, posiciones de hacer algo diferente, ejercicios, actividades, escuchar una muy buena canción, que sea reflexiva, compartir con los seres queridos, de alguna manera evitar esas situaciones conflictivas, no olvidando lo que hablábamos ahorita de que seguramente hay una intención positiva en esa reacción, pero esa persona no logra identificarla, o nosotros mismos. El ejercicio es comenzar a reflexionar y saber qué siento, por qué lo siento, qué es lo que quiero comunicar, ¿sí? Y pues reconocer cuando necesitamos ayuda, eso es fundamental. Si no reconocemos cuando necesitamos ayuda, pues va a ser muy difícil que las personas de alguna forma tengan la bolita de cristal que va a determinar y diga, ah, sí, por supuesto, ella tiene esto o aquello.
Y pues cerraría con algo, no sé si quieren o tengan alguna otra pregunta, cerraría con una invitación. Dale, sí, cuéntanos, ¿cuál sería esa invitación? Es una invitación y es un ejercicio y a reflexionar que de alguna manera hemos dejado de mostrar nuestros sentimientos, ¿sí? Son tantas las experiencias del día a día y bueno, cada una de nuestras actividades que muchos llevamos en esa mochila que cargamos, la mochila de nuestras emociones, que de una manera u otra hemos aprendido a vivir en una represión constante, en no decir, en no manifestar, por ser aceptado o porque no me quiero mostrar débil. Entonces, hemos evitado de alguna manera manifestar afecto, decirle al otro, eres importante para mí. Entonces, la invitación y la reflexión es, comencemos a trabajar en aquello de manifestar, de expresar, saquemos toda esa represión emocional que de alguna manera por el día a día y por las circunstancias tenemos y nos demos la oportunidad de decirles a otro, eres importante para mí. Sí, todos somos seres emocionales y tenemos una necesidad natural de que nos impulsa de alguna forma a aflorar esos sentimientos, esas emociones, y qué mejor que poder hacerlo con los que amamos. Y no necesariamente las emociones que generen daño o castigo al otro, porque a veces lastimamos al que más nos ama, sino que sea una oportunidad de reflexión propia, de conocernos, de identificarnos. Si yo me conozco y me identifico, muy seguramente mi contacto con los demás va a ser más efectivo y va a tener un mejor impacto. Muchísimas gracias, Adriana, por estos tips, por estos consejos que nos das el día de hoy para que todos y todas también aprendamos a sobrellevar un poco más este tipo de situaciones. Pues hay varias cosas que he rescatado frente a esta conversación que hemos tenido con Adriana. Primero, comprender que esa reacción del otro no necesariamente tiene una mala intención. Por lo general andamos muchas veces como a la defensiva, ¿no? O sea, creemos que todo es un ataque, pero realmente no todo es un ataque. Entonces ya cuando yo veo la buena intención de la otra persona, que de pronto no es tan explícita porque se manifiesta de manera negativa, pero detrás de eso puede existir ese llamado, ¿no? Es como un llamado y nosotros tenemos la responsabilidad también como personas adultas de decir, bueno, ¿qué es lo que esta persona está queriendo manifestar, tal vez de manera un poco inconsciente? Otro elemento, bueno, pues que realmente nuestra salud mental y el autocuidado es fundamental, que hay pequeños detalles, pequeñas cosas, pequeños espacios, así sea un rinconcito de la casa, como decía Adriana, escuchar música, hacer meditación, bueno, algunas personas a la hora de orar, por ejemplo, pues lograr como un estado de tranquilidad. Y es apuntarle también a nuestro autocuidado. Es muy importante, considero desde mi punto de vista, reconocer que no somos personas perfectas, ¿no? A veces como que tratamos de cumplir en todo. Entonces, como estamos en la casa, tenemos que ser excelentes papás, excelentes estudiantes, excelentes vecinos, excelentes, ¿cierto? Pero bueno, ser excelentes en absolutamente todo como una exigencia es a veces agotador. Entonces, es entender que somos seres humanos, que nos cansamos, que nos agotamos y que eso es perfectamente válido porque estamos viviendo una experiencia humana, estamos aprendiendo día a día. Si todos fuéramos como robots, sería muy distinto, pero estamos en ese proceso de aprendizaje permanente. Por eso también queremos invitar a las personas, y Andrea también nos trae el día de hoy en una de nuestras secciones algunos datos, algunos elementos muy específicos frente a dónde puede acudir la comunidad, nuestros radioescuchas, frente a algún tipo de situación. Entonces vamos a la sección de el contacto, ¿vale? El contacto, en conexión social e institucional. Bueno, entonces para esta sección el contacto, les tengo aquí unos datos súper importantes para nosotros como personas poder también demostrar y mostrarle a las personas que lo necesiten, y también para nuestros oyentes. Bueno, para cobertura en Soacha hay atención a todo el país. ¿Atención en qué? Atención psicosocial, atención integral y telefónica virtual. Esto a partir de la línea 155, que está al servicio de las mujeres y hombres que estén siendo víctimas de violencia intrafamiliar
durante el aislamiento preventivo obligatorio. También esto sirve para que puedan realizar denuncias y recibir orientación ante cualquier tipo de maltrato, ya sea físico, psicológico, económico y sexual. En esta atención se presta de manera jurídica y es una orientación y consejería de trabajadores sociales, psicólogos, también hay abogados y terapeutas que están en atención, pues en pro a estos problemas que se están presentando a raíz de lo de la cuarentena. También ante esto está presente las comisarías de familia que la alcaldía de Soacha publicó. Estas siguen atendiendo durante la contingencia por el coronavirus para interponer denuncias por violencia intrafamiliar y solicitud de medidas de protección. Está la atención en comisaría primera, comuna 3, 4 y 5, y el número es 313-821-2450. Lo repito, 313-821-2450. También está en la comisaría segunda, que es comuna 2, comuna 6 y corregimiento 1. El número es 311-530-7208, 311-530-7208, y también hace parte la comisaría tercera de familia, que es la comuna 1 y corregimiento 2. Y el número es teléfono local 722-4352. Ante esto también pues está activada la línea nacional, la línea púrpura, que es gratis obviamente, y el número es 018-112-137. Esto se recibe para atención también psicosocial, atención personal y manejo de emociones. También la línea 195 y también el número de contacto de WhatsApp, que es el 300-755-1846. Y ya otras, digamos, entidades que están prestando también consejería y atención para protección de niños, niñas y niñas es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que tiene su línea activada, que es el 018-918-080, que hace la protección pues para todo este tipo de acontecimientos. Y pues aquí hay dos números de WhatsApp, que también ese es el número 320-239-1685, 320-865-5450. Y esos son los datos que pues ahorita están reflejados para poder hacer esa llamado a las personas a que puedan contactarse, a que no se queden calladas, a que puedan también describir y sientan que están protegidas pues a pesar de esta situación, porque pues vemos que no siempre todo es muy positivo y a veces hay cosas que aunque uno las quiera manejar, hay personas que no pueden. Bueno, sí, muchísimas gracias, Andrea, por esos datos tan importantes para que la gente que pues requiera este tipo de atención, ayuda, acompañamiento, pues pueda acudir a estos redes de contacto. Adriana, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Para nosotros fue todo un placer, un gusto poder tenerla en Onda Social, el programa de radio de trabajo social. Gabriela, gracias por las secciones. Saludos a los demás integrantes de nuestro programa, que yo sé que vamos a estar trabajando conjuntamente muy pronto. Y sé que hacen sus aportes allá desde otras funciones acá con este programa. Igualmente al programa de comunicación social y periodismo de Uniminuto, al profesor Alfonso Pinzón, que nos colabora con el proceso de edición y nos acompaña desde esa esfera con este programa de radio. Recuerden escucharnos todos los martes a las 6 de la tarde por radio online Uniminuto Soacha, le dan clic en Soacha. También nos pueden seguir en Onda Social Uniminuto en Facebook y también ya nos empiezan a encontrar en Spotify. Un abrazo a todos y todas. Recuerden que les habló Diana Carolina Tibana Ríos. Y nada, adiós, que estén muy bien. Nos escuchamos en otra ocasión. Gracias. Chao. De donde vengo yo, la cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo. Onda Social, promoviendo la